que cada día tenemos que llegar a ese altar, en esa comunión con el Dios Altísimo. Le damos gracias al Rey de Reyes, Señor de Señores, por este día hermoso donde ese sol resplandeciente que alumbra a toda esta humanidad. Gracias a Dios por cada hermano, amigo, pastor, cualquier persona que se esté conectando en este momento a través de esta emisora Bellavista Estéreo 103.6, una emisora que se ha extendido a través de las redes sociales, Facebook Live, allí en la web, Instagram y en YouTube. Allí están cada mensaje, cada consejo que Dios a diario trae a tu corazón. Bendecimos este lugar con nuestros hermanitos aquí que administran esta emisora. Es una bendición, le mandamos saludos a ellos también y nuevamente a esa hermosa bebé Salomé. Es una bendición de Dios traer vidas a este mundo. Agradecidos estamos con el Señor por sus maravillas. Vamos a orar para poner este momento en manos de Él. Sabemos que Él es el que permite las cosas a nuestras vidas y en agradecimiento siempre tenemos que exaltar su nombre porque somos siervos. Aquí está la siervita Isabel Colón al servicio de la obra del Señor, que en los momentos que Dios me permite estar aquí, los días miércoles y jueves, en horas de la mañana, trayéndole un consejo, una palabra, para poder Dios ayudarnos a seguir adelante, a corregirnos, a darnos palabras de consuelo y de esperanza de vida. Y lo más lindo, que nos dio una salvación que tenemos que cuidarla. Padre, gracias te damos, Dios mío. Gracias, Señor, por este momento maravilloso. Gracias, Rey, por tus misericordias, por tu amor, porque tú, oh Dios mío, eres lo mejor que nos ha sucedido. Tú nos alcanzaste un día, Dios, cuando quizás no teníamos esperanza de ser tus hijos, Dios amado. Andábamos extraviados, pero tu gran amor, Señor, se ha extendido a muchos que han respondido al llamado y a aquellos que están allí, Señor, Dios mío, que de un momento a otro, Señor, también te escucharán, se alinearán contigo, Dios de la gloria, llamando a aquel que se olvidó, que se quedó en el camino. También lo necesitas, Señor. Agradecidos estamos de ti por tantas misericordias, por el amor a través de tu Hijo Jesucristo para toda la humanidad, Dios mío. Gracias, gracias. Muchas gracias, Señor. Eres lo más hermoso para nuestras vidas y dedicando este tiempo, Señor, en transmitir tu palabra a través de esta emisora, Dios, palabra que llega a los corazones. Bendecimos la vida de los pastores en la congregación, nuestro pastor David, su esposa, nuestra pastora Dilia de Reyes y a todos los hermanos en las diferentes congregaciones donde están. Gracias, Señor, por todo el bien, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas bendiciones, porque hemos venido hoy por una bendición. Gloria a Dios. Y esta hermosa palabra la encontramos allí en el libro de Marcos 6, a la altura del verso 14 en adelante. La poderosa palabra de Dios habla de la muerte de Juan el Bautista. Bendito sea el Señor. La muerte en el cristiano es vida, porque Dios nos prometió vida eterna. Sea que muramos, vamos a vivir de la forma que sea. Un día estaremos en esas moradas eternas. Y allí dice la palabra de Dios: oyó el rey
Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo Juan el Bautista: ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o algunos de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Fíjense el proceso de este rey llamado Herodes, que en su condición de hombre que nunca se había acercado a Dios, un hombre que no conocía el reino de Dios, simplemente gobernaba un reino donde el pecado era lo que ocupaba el primer lugar. Y allí vemos a este rey en sus pensamientos turbado prácticamente, porque él expresa allí que Juan, el que él había decapitado, había resucitado. Y en ese instante era el mismo Jesús que estaba allí haciendo milagros, sanidades, prodigios, al igual que Juan el Bautista. Y él se turbó viendo la fama que Jesús había traído en ese lugar donde la humanidad estaba reconociendo que era el Cristo que se estaba esperando. Muchos creyeron, otros no creyeron. Quizás Herodes pensó que Jesús venía a despojarlo de su reino, pero él venía a buscar a hombres y mujeres para llevarlos al reino de Dios, que es muy diferente el reino de la tierra, que a resumidas cuentas el reino de la tierra se termina, pero el reino de Dios permanece para siempre. Y entre estos comentarios el uno decía: es Elías, y de pronto no, que es un profeta. Y así se armaba estas conversaciones, y el mismo Herodes lo comparó como el Bautista, porque quizás él sabía que la forma en que él había ordenado de que a Juan se le decapitara no fue la correcta, porque en su conciencia él entendía que muchas de las cosas que el profeta Juan decía eran verdad. Lo que salía de la boca de él, pues lo confrontaba con su vida, porque la palabra de Dios nos confronta con las cosas que tenemos buenas o malas, porque es la forma de Dios alertarnos a mirar en qué área le estamos fallando. Y este rey entendió de que Juan fue un instrumento valioso para el pueblo, y aún Jesús, en medio de lo que los hombres decían, también era reconocido en ese lugar. Y dice la palabra allí en el 17: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel. Fíjese la orden que dio este hombre, sabiendo de que la voz de Dios nadie la puede callar. Es la voz de Dios, y la voz de Dios es la voz del mismo pueblo. Y le había encadenado en una cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Fíjense, aquí hay un caso que nos llama la atención, porque esta palabra dice que Juan había sido encarcelado, encadenado por causa de Herodias, la mujer de Herodes, porque esta señora estaba haciendo algo que no tenía que hacer. Esta señora andaba con su hermanito, que se llamaba Felipe, en lo que no
debía hacer, andaba en adulterio, y el profeta, revelándole Dios todas estas cosas, le ministraba con lo que él le expresaba. Y él, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Fíjese qué cosa tan tremenda que se daba en un reino, quizás pensando uno que en un reino todo está bien, pero en un reino pasa de todo, porque si un reino, por decir, o un gobierno no es bien direccionado por un hombre que haga las cosas bien, allí no está Dios, allí siempre va a haber cosas malas, pecado y situaciones difíciles que delante de Dios no están bien. Y esta señora pues andaba en este desorden, y allí el rey Herodes se tenía que soportar lo que el profeta le decía. Quizás allí había un problema entre estos reyes, estos esposos, porque en el caso de Herodes, siendo el rey y el profeta hablándole de que no le era lícito estar con el hermano del rey, pues ha debido tomar una decisión. Pero cuando el hombre está en condición de ceguera espiritual, no mira más allá de lo que la razón le dice. También de pronto él andaba en cosas desagradables, en pecado, y no le importaba si su mujer andaba con su hermanito. Son cosas que se ven hoy en día en la sociedad, en la familia, pasa, acontece, y para el mundo natural, el que no tiene a Cristo en su corazón, esto pasa como una novedad. Eso es normal, eso hoy en día está de moda, la gente lo toma como un folclore, como si no hubiese pasado nada. Es que, ay, pobrecito, pobrecita, ellos estaban solos y se unieron en el momento difícil, y la gente va acomodando el pecado. El pecado lo acomodan porque a la gente le encanta pecar, la gente le encanta todas esas situaciones de peligro y de muerte, porque vemos hoy en día que hay hombres o mujeres que no soportan situaciones difíciles como esta y se levantan a agredir a ese ser querido que quizás ya no los quiere, se cansó por causa de alguna violencia que hubo de parte de esta pareja, del uno del otro, y terminan separándose, y todavía hay amor en el corazón, y ese amor se convierte en odio, en sed de venganza, y muchas veces muchos levantan las manos y agreden a la persona amada, cometiendo crímenes atroces. Se han llevado niños, se han llevado mamá, y cuántas cosas horrendas acontecen hoy en día, porque eso lo trae el pecado. Cuando no está Jesús en el corazón de una persona, puede pasar cualquier cosa que se salga de lo normal. Y estos personajes bíblicos están viviendo esta situación. Y esta mujer, fastidiada quizás de que el profeta Juan siempre estuviera hablando sobre este tema, porque el profeta habla cuando Dios se lo permite, y Dios allí lo estaba usando para que hablara, para que confrontara a el reino que estaba de moda en ese tiempo, y al mismo pueblo, porque cuando un profeta habla es palabra de Dios y las personas tienen que escuchar, así no les gusten. Y allí nuevamente le recalcaba, y esta mujer, dice la palabra, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. O sea que ya ella en su corazón, ya ella estaba cavilando en cómo debería matar al profeta
Juan. Ya ella estaba acechándolo, dice la palabra, lo acechaba y deseaba matarlo. ¿Por qué? Porque le era fastidioso escuchar que le dijeran lo que ella estaba haciendo allí en el secreto. Pero ella, dice la palabra, porque Herodes temía a Juan. Claro, si el hombre de Dios, cuando Dios lo usa y el enemigo se quiere levantar, no puedes. El enemigo retrocede, teme, porque sabe que está enfrentando a un hijo de Dios guardado, un hijo de Dios que es santo, como dice la Sagrada Escritura, un varón justo, dice esta hermosa palabra, porque era un varón justo, santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole que se daba muy perplejo, pero la escuchaba de buena gana. Ella escuchaba, él escuchaba, pero no podía hacer nada por causa de que él era un profeta. Y el profeta se respetaba donde quiera que iba. Era algo que venía de parte de Dios, que se le dio a los profetas de ese tiempo, y antes de Jesús, los profetas era la boca de Dios. Por eso Herodes sabía, tenía claridad de esta situación, y él no levantaba su mano para hacerle daño a Juan. Y dice el 21, pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Allí se dio, dice la palabra, el cumpleaños de Herodes. Eran fiestas paganas donde iba la cúpula de ese tiempo, donde ellos allí, los principales, participaban en ese lugar, lo invitaban a los príncipes, a toda aquella corte de ese tiempo, para festejar estas fiestas que ellos la utilizaban para cosas malas, se deleitaban en la carne, hacían que las jóvenes pues les bailaran, y cuántas cosas se daban en estos hombres que no amaban a Dios, no lo conocían y estaban simplemente allí porque pertenecían a la corte de ese tiempo. Dice, entrando la hija de Herodia, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Fíjese que aquí la madre de esta joven, de esta muchacha, dice que era hija de Herodias. Ella salió danzando, bailando, en medio de los hombres que estaban visitando, festejando la fiesta de Herodes. Y allí Herodes, un hombre que por su condición espiritual se deleitaba viendo a esta joven, cómo danzaba, cómo bailaba. Fíjense que aquí hay un problema tremendo. Quizá la Herodia, por causa de algunas cosas que tenía el rey, ella buscó refugio en otro hombre. Y vemos a un rey mirando a su hija de una forma que no era la correcta, porque dice la palabra de Dios que le ofreció que le pidiera lo que ella quisiere, que él se lo daría. Fíjese, algo que no estaba en el orden, porque simplemente ella no tenía ni por qué bailar, simplemente como hija tenía que darle todo lo que ella necesitara, no expresarse de esta forma y decirle que le pidiera lo que quisiera. Y allí se comprometió aún más, porque él le dice,
y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Imagínense, un viejo verde proponiéndole a un pastor biche una propuesta: yo te voy a dar todo, universidad, casa, carro, beca, el celular de última moda, todo lo que necesites yo te lo daré. Así pasa en la actualidad, sucede, muchas personas que ya deben de dejar legados y lo que hace es que siguen todavía en lo mismo, que piensan que todavía tienen 20 años y no se dan cuenta que ya llegaron a una edad donde tienen que ser ejemplo para sus hijos, sus nietos, sus familiares, y aún andan en el desorden haciendo cosas que a Dios no le agradan, cosas que se salen de los preceptos divinos, pero ellos en su vanidad, en su riqueza, pues utilizan todos estos recursos para ofrecerle a niñas jóvenes el estar con ellos. Y aquí en esta palabra lo estamos viendo cómo él le ofrece la mitad de su reino, simplemente porque la niña le bailó, pecó con los ojos viéndola, al igual que los que estaban con él en ese momento. Porque una propuesta así es porque esa mente de esa persona no está bien, una mente llena de cosas malas, de cautividad. Ahí se refleja el mal que está en el corazón de una persona, porque a veces no, que yo no pequé porque yo no fui al lecho, pero simplemente con tener una mente en esta condición ya la persona ha pecado. Y este rey se estaba deleitando con esa danza, con ese baile, y nada más y nada menos que la mamá de la nena que estaba en el asunto, porque ella en el fondo lo que quería pedir que le diesen era la cabeza del profeta Juan el Bautista. Mire la maquinación de esta mujer, la forma en que utiliza a su hija, la puso allí de carnada para ella conseguir el mal que tenía en el corazón, de sacar al profeta que a diario le confrontaba con su pecado, con su condición. Y dice la palabra de Dios: saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Ahí está. Eso era lo que ella quería. Ella no quería más, ni riquezas, ni oro, ni plata, porque ya lo tenía, sino un capricho, porque simplemente Juan le ponía a diario, como dice uno, me ponía la música diaria de lo que tenía que hacer. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Claro, esta muchacha ya la mamá la había preparado, estaba ya presionada, que era lo que tenía que pedir. Quizás esta muchacha no tenía idea del proceso que le podía acarrear esta petición. La madre sí, porque ella estaba en cosas que no estaban bien, y hasta el mismo Herodes, sabiendo lo malo, pues también participó de esto. Y allí dice y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Fíjese que él tenía claridad que él no podía hacer esto, que esto le costaría, le traería problemas en su vida, situaciones adversas, porque él sabía que un profeta había que respetarlo, no se podía jugar
pero dice la palabra que se entristeció, y si él se entristeció, simplemente él sabía la mala decisión que le tocaba tomar en ese momento y no podía echarse atrás, porque la promesa de un rey, el mandato de un rey se ejecutaba, si no quedaba el rey como mentiroso y esto le traería problemas a su vida. Dice, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Fíjese que de inmediato le dio la orden a los guardias para que ejecutaran a Juan. Quizás muchos dirán, pero esto le produjo la muerte a Juan. No, Juan ya sabía para dónde se iba si lo mataban. Ya Juan no esperaba de que le diesen libertad, de que él tenía que hacer algo por el rey, para que el rey tuviera misericordia, porque simplemente lo tenía encarcelado allí preso, mas no lo tocaba. Pero fíjese cómo el enemigo usó a estas dos mujeres, a la madre y a la hija, para alcanzar esa orden de decapitar al Bautista, como el enemigo utiliza la forma de sacar a los hijos de Dios del medio. Pero nosotros, amados hermanos, pastores, amigos, líderes, tenemos un Dios grande y maravilloso que no nos desampara, que nosotros como hijos de Dios tenemos que levantarnos, ponernos en la brecha. ¿Para qué? Para direccionar delante de Dios toda palabra que venga contra nuestras vidas. Clamar a Dios por esas promesas que Dios nos guarda, Dios nos ayuda, nos protege del lazo del cazador, de la peste destructora, que Dios nos ayuda cuando hay saetas, peligro de muerte, espíritus de venganza, todas esas cosas que el enemigo utiliza a personas para dañar nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener esa fe grande en el Señor, que nada nos destruirá. Y si nos tocase morir por alguna circunstancia de la vida, nos vamos con Cristo. ¿Cuál es el problema? De todas maneras, algún día partimos de esta tierra y no podemos estar apegados a que yo no me muero porque Dios me dijo que me va a dar vida por siempre. Eso será a un futuro la promesa que nos da vida eterna. Pero mientras estemos en este cuerpo mortal, recibiremos situaciones duras de enfermedades, dolores, situaciones que se van a presentar adversas a nuestra vida diaria, y tenemos que estar preparados, no quejarnos, ponernos en manos de Dios. Señor, ayúdame, mira mis imperfecciones, Padre, ayúdame en esta área, mira mi cuerpo, Señor. Después que nosotros nos ponemos en manos de Dios, vea, las cosas mejoran, las cosas cambian. No podemos quedarnos allí simplemente esperando que el enemigo nos destruya. Ya Juan el Bautista tenía claridad de que él iba a morir. Como profeta de Dios sabemos que Dios le revela a los profetas cosas que solamente ellos saben si la dicen o no la dicen. Y en medio de ese encierro allí, en medio de este reino, él jamás cayó su boca. Siempre se mantuvo firme allí y producía en el resto de los que estaban allí, aún en el mismo rey, temor. Mire que él se entristeció cuando Herodías le dijo que quería la cabeza del Bautista, donde utilizó a su hija para que esa petición llegara a oídos de este rey, que simplemente por ver a una niña danzar en la forma que él la miró, de pronto de una forma que no era la correcta, eso le produjo a él lascivia, pecado, concupiscencia, todo lo que tenía él allí guardadito.
porque estas generaciones eran malas, perversas, desde la cabeza hasta los pies. Ahí no había nada bueno en ese tiempo, y solamente el poder de Dios, la palabra de Dios, era la única que sacaba al hombre del pecado, como sucede en la actualidad, que también se da, porque el pecado siempre va a estar allí en aquellas personas que no conocen de Cristo. Y allí dice la palabra, el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Mire qué cuadro tan patético este. Dice la palabra que el guarda lo decapitó allí dentro de la cárcel, que prácticamente ese era el hogar de Juan en ese momento. En ese lugar él fue decapitado y su cabeza la pusieron en un plato, como si fuera un trofeo, como si fuera algo exquisito. Se lo trajeron a la niña, a la joven, y dice la palabra que ella se lo dio a su madre. Me imagino el horror de esta muchacha que se dejó llevar por una madre perversa, mala, pecadora, y al ver la cabeza del Bautista le trajo a ella también horror, porque dice esta palabra que la muchacha se la dio a su madre, porque eso era lo que ella quería, deleitarse viendo cómo el Bautista había sido decapitado por orden de ella. ¿Será que ella con esto descansaría, que ya el profeta no la amonestaría de lo que salía de su boca? Pues no, porque las personas que están en esta condición de pecado, su conciencia no las deja en paz. Sabemos que esta mujer se le iría hasta la paz, simplemente de pensar de que tuvo en sus manos la cabeza del Bautista, de nada menos de un profeta, de un hijo de Dios temeroso, que hizo lo que Dios le mandó, que no cayó, que no se metió a ese reino, simplemente estuvo allí como un atalaya, hablando del pecado, confrontando a estos reyes de lo malo que estaban haciendo. Y sabemos que Dios es Dios, y Dios juzgará a esas personas que de alguna manera obstruyen, dañan la obra del Señor. Creen ellos que la dañan, porque si cae un hijo de Dios, se levantan miles, porque Dios lo hace. ¿Quién podrá acallar la voz de Dios? En un lugar va un evangelista a llevar una palabra y ponga que se conviertan 10 personas, y esas 10 personas, de ahí salen multitudes de vidas que llegan a los pies de Cristo. ¿Cómo van a detener la voz del profeta? ¿Cómo van a detener la voz de Dios? Voz que clamaba en el desierto, voz que en medio de esa celda allí se levantaba para seguir predicando, dando el mensaje en ese lugar que era necesario darlo. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Fíjense que se le dio el lugar a Juan de sepultar su cuerpo. Su cabeza ya quedó en manos de esa mujer, quizás con aborrecimiento, con rabia de verle la cara a Juan allí en ese plato. Algo fuerte, algo que quizás a cualquier vida le impactaría. Esta mujer estaba era de pecado, de maldad, ciega espiritualmente. No podía dimensionar el dolor que quizás los discípulos estaban experimentando a través de la muerte de Juan. Y allí podemos mirar cómo
el enemigo usó a estos reyes de ese tiempo, a Herodes y a su mujer y aún a su hija, para quitar del medio al Bautista, hombre temeroso, hombre de Dios, justo, dice la palabra que era un hombre justo, que hablaba verdad, que nadie lo podía callar, que nadie podía decirle no digas esto o no digas lo otro. Simplemente él cumplió con Dios en traer palabra de verdad, que quizás si hay personas que Dios les habla y no escuchan la voz de Dios, pues pierden la oportunidad, porque Dios da oportunidad a ricos, a pobres, a todo el que necesite que la palabra lo confronte. En estos tiempos sucede gobiernos que gobiernan mal, pueblos sufriendo, pueblo bueno, pueblo malo, de todo hay en la viña del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar la voz de Dios, someternos a Él, para que Dios pueda intervenir y sacarnos del fango donde el enemigo a veces lleva a muchas personas, que mucho pueblo ha salido de esa situación, que sigue caminando, mucho pueblo que se quiere devolver, pero Dios en esta mañana le dice, avanza, no te detengas, yo te llevo de tu mano y sigue adelante porque la corona de vida te espera. Tenemos que esforzarnos, ser valientes, no retroceder, no desmayar. El cristiano se detiene para predicar y que contamos con un Dios dueño del mundo, de la tierra, su plenitud, de todo lo que respira alaba a Jehová. Y ese es un privilegio, saber que tú y yo tenemos un Padre que nos hizo, que nos formó a imagen y semejanza de Él, como Él quiso hacernos, que puso en nosotros este cuerpo, y allí dentro hay tantos órganos que prestan diferentes funciones que nadie en esta tierra lo ha hecho. Por eso no calles, predica la palabra, sigue adelante, no importa la adversidad. Escuchamos siempre noticias de misioneros que se les quitó la vida, de hermanitos por ir a un lugar les quitaron la vida, pero la palabra sigue, porque ella se multiplica, porque ella es un martillo que quebranta la piedra que está en el corazón, que del hombre que no tiene a Cristo tienen que caer esas escamas, esa ceguera espiritual que Dios nos está demandando a llevar la palabra en cárceles, en hospitales, en parques, en cualquier rincón de esta tierra, no solamente allí en el púlpito, en las cuatro paredes, sino por todo lugar, por toda nación, que a través de estos medios radiales esta palabra llega a cada rincón de la tierra, y es una bendición traer palabra de vida, de esperanza, porque sabemos que Cristo es el que sana, el que salva, el que estamos esperando y que está a la puerta. Así que, amado amigo, si tú te sientes que Dios te ha hablado, quizás, hermanito, es el tiempo de seguir predicando, es el tiempo de buscar a Cristo, de confesar que Él es nuestro Salvador, nuestro amigo fiel, el que nunca nos va a fallar. Vamos a orar para que Dios nos ayude en este caminar con espinas, tiene abrojos, pero también es tierra fértil donde podemos afirmarnos sobre la roca que es Cristo Jesús. Padre, te doy gracias en este momento maravilloso. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Gracias
porque eres Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque ella es el alimento de nuestra vida, nuestra alma, es refrigerio, Señor, para siempre, Dios mío, ese maná de vida, Padre. Mira cada vida que hoy, Dios, tú lo has confrontado con tu palabra. Ayúdalos, Padre, a perseverar, a no retroceder. Mira el que quizás por primera vez, Dios, está oyendo esta, Dios mío, reflexión en tu palabra. Dios, allí donde está, dice, Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Límpiame, Señor, y lávame con tu sangre. Hoy, Señor, yo renuncio a la maldición que alcanzó a mi vida para destruirme. Renuncio al pecado, a la muerte. Dios mío, te recibo en mi corazón como el único Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Enséñame a orar, a leer tu palabra, a congregarme, Dios, y a buscar de ti. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias porque tu amor me alcanzó. Tu misericordia, Dios mío, se extendió, Padre, para alcanzar a muchos, Dios de la gloria. Ayúdame, Dios, a no retroceder, a no desmayar, Dios mío. Gracias, Señor. Quita toda enfermedad ahora, Señor, del corazón, del cuerpo. Rompe las cadenas, Padre. Llévate toda opresión, Dios mío, que haya en los cuerpos. Toda cosa mala que no venga de ti, Señor, se va ahora, Dios mío, la enfermedad. Se va, Dios amado, el tormento, la angustia, el dolor. Rompe esas cadenas, Padre. Esas ligaduras se van fuera en el nombre de Jesús. Trae, Dios mío, vida al cuerpo, Señor. Que seas tú, Dios mío, trayendo refrigerio al alma, Padre mío. Ministra esos corazones que tú les hablaste, Señor. Gracias porque tu amor llegó a cada lugar.